Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de sol, alegría y por supuesto muchas ganas de viajar. Y hablando de viajar, hoy les traigo un vídeo muy especial. Prepárense para sumergirse en un cuento de hadas moderno porque hoy vamos a París, la ciudad de la luz, la ciudad del amor, y en definitiva, la ciudad perfecta para celebrar un aniversario de ensueño. Así es como leyeron en el título, hoy vamos a seguir a Ande y Kerem en su aventura parisina para celebrar un aniversario muy especial. Vamos a ser testigos de su amor, su complicidad y por supuesto, de toda la magia que París tiene para ofrecer. ¿Listos para descubrir cada rincón, cada momento romántico y cada detalle de esta celebración? Porque yo sí. Y les prometo que este vídeo los va a transportar directamente a la capital francesa, haciéndolos sentir como si estuvieran allí, respirando el aire parisino. Pero antes de empezar, quiero pedirles algo, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque les aseguro que vienen muchas aventuras más. Además, sus comentarios y likes me motivan mucho a seguir creando contenido que les encante. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con la historia de Ande y Kerem en París. Todo comenzó con una sorpresa. Kerem, siempre el romántico empedernido, había planeado este viaje con meses de antelación. Sabía que París era el lugar ideal para celebrar su aniversario, un año más de amor y felicidad junto a Ande. La sorpresa fue completa, Ande no tenía ni idea, hasta que en la puerta de su casa, se encontró con maletas elegantemente preparadas y un billete de avión con destino a Francia. Imagínense la emoción. La sorpresa. El brillo en los ojos de Ande. La expresión de asombro, la sonrisa que se dibujó en su rostro, una imagen que Kerem guardaría por siempre en su memoria. El día anterior al viaje, Kerem le había dicho a Ande que tenía un evento importante de trabajo y que estaría muy ocupado. Ella, aunque sintió un poco de pena por no poder pasar más tiempo con él, entendió la situación y lo apoyó. ¡Qué gran actuación! Kerem es todo un profesional en el arte de las sorpresas. Y así, sin sospechar nada, Ande se preparó para un día normal. Pero al abrir la puerta y encontrarse con las maletas y el billete, su corazón dio un vuelco. París. Un viaje romántico. Con su amor. Qué mejor manera de celebrar un aniversario. Al llegar al aeropuerto, la emoción era palpable. Se abrazaron, se besaron, y sus miradas brillaban de felicidad. La expectativa del viaje, la aventura, la magia de París, todo se mezclaba en una explosión de emociones. Ya en el avión, Ande no podía dejar de mirar por la ventanilla, soñando con lo que les esperaba. Kerem, a su lado, la tomaba de la mano y le susurraba palabras de amor, asegurándole que este viaje sería inolvidable. Una vez en París, después de aterrizar y pasar los trámites necesarios, la emoción se intensificó. Después de dejar sus maletas en un hotel boutique con vista a la Torre Eiffel, decidieron sumergirse de lleno en la magia de la ciudad. La elección del hotel fue crucial. Kerem había investigado mucho para encontrar el lugar perfecto. Quería un hotel con encanto, con una ubicación céntrica y, por supuesto, con una vista espectacular de la Torre Eiffel. Y lo consiguió. La habitación, decorada con un estilo elegante y romántico, ofrecía una vista impresionante del monumento más emblemático de París. El primer día, la agenda estaba marcada. Comenzaron con un paseo por los Campos Elíseos, admirando las tiendas de lujo, los cafés con terrazas y el ambiente vibrante. Caminaron cogidos de la mano, sintiendo la energía de la ciudad y disfrutando del sol parisino. Se detuvieron en algunas tiendas, admirando los escaparates y soñando con comprar algún recuerdo. Pero más que comprar, lo que realmente les importaba era disfrutar del momento, estar juntos y crear memorias. Se tomaron fotos frente al Arco del Triunfo, un monumento imponente que simboliza la grandeza de Francia. Kerem, con su cámara en mano, capturó cada instante, cada sonrisa, cada mirada de Ande. Ella, por su parte, se dejó llevar por el romanticismo del momento, posando para él con naturalidad y alegría. Pero lo mejor estaba por venir. Kerem había reservado una mesa en un restaurante con vistas a la Torre Eiffel para cenar esa noche. El restaurante, un lugar elegante y sofisticado, ofrecía una experiencia culinaria de primer nivel. La reserva era a las 8 de la noche, justo cuando la Torre Eiffel comenzaba a brillar con sus luces doradas.
La noche era perfecta con el cielo estrellado y la torre brillando con sus luces. La cena fue romántica con platos deliciosos y un ambiente muy acogedor. Degustaron foie gras, un plato típico francés, y lo acompañaron con un buen vino tinto. La conversación fluía, las risas resonaban y el amor se sentía en el aire. Y por supuesto, no faltaron las palabras de amor, los brindis y las promesas de un futuro lleno de felicidad. Kerem, en un momento dado, sacó una pequeña caja de terciopelo. Ande, con el corazón latiéndole a mil, supo lo que venía. Dentro de la caja, un hermoso anillo de diamantes. Kerem se arrodilló y le dijo: Ande, mi amor, un año más de felicidad a tu lado. Eres la mujer de mi vida, mi compañera, mi mejor amiga. ¿Quieres pasar el resto de tu vida conmigo? Ande, con lágrimas en los ojos y una sonrisa radiante, respondió: sí, sí, 1000 veces sí. El restaurante entero aplaudió, celebrando el amor de la pareja. Un momento mágico e inolvidable. Al día siguiente decidieron explorar el encanto de Montmartre, el barrio de los artistas. Caminaron por sus calles empedradas, admirando las obras de arte que se exhibían en cada esquina. Visitaron la Basílica del Sagrado Corazón, un impresionante edificio que ofrece unas vistas panorámicas de la ciudad. Se quedaron maravillados con la arquitectura, los detalles y la belleza del lugar. Subieron a la cúpula de la basílica y disfrutaron de unas vistas espectaculares de París. Y por supuesto, no podían perderse la oportunidad de hacerse un retrato en la Place du Tertre, donde los artistas ofrecen sus servicios. Se sentaron y posaron para un artista, que les hizo un retrato caricaturesco. Se rieron mucho durante el proceso y se llevaron a casa un recuerdo divertido y original. La atmósfera bohemia de Montmartre los cautivó. Recorrieron las tiendas de souvenirs, comprando pequeños detalles y regalos para sus seres queridos. Se perdieron por las calles, descubriendo rincones secretos y sintiendo la magia del barrio. Uno de los momentos más especiales del viaje fue la visita al Museo del Louvre. Aunque el museo es inmenso y necesitarían días para verlo todo, se concentraron en las obras maestras más importantes, como la Mona Lisa y la Venus de Milo. Admiraron la belleza, la historia y la cultura que se respira en cada rincón del museo. La Mona Lisa, con su enigmática sonrisa, los fascinó. La Venus de Milo, con su perfección y elegancia, los dejó sin aliento. Fue una experiencia inolvidable, llena de arte y emoción. Pasaron horas explorando el museo, perdiéndose en sus pasillos y descubriendo tesoros artísticos. Se maravillaron con la arquitectura del edificio, con las esculturas, con las pinturas. La visita al Louvre fue un viaje en el tiempo, un encuentro con la historia y la cultura. Y por supuesto, no podían dejar París sin un paseo en barco por el Sena. Se subieron a un barco turístico y disfrutaron de las vistas de los monumentos más emblemáticos de la ciudad desde una perspectiva diferente. Pasaron por debajo de los puentes, admirando la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame y muchos otros lugares increíbles. El paseo fue romántico, relajante y les permitió disfrutar de la belleza de París de una manera única. Mientras el barco se deslizaba por el Sena, admiraron los puentes, cada uno con su encanto y su historia. Pasaron por delante de la Catedral de Notre Dame, un símbolo de París, y sintieron la majestuosidad del edificio. Vieron la Torre Eiffel desde abajo con una perspectiva diferente, y se maravillaron con su grandeza. Pero el aniversario no solo se trató de visitar lugares turísticos. Kerem también había preparado algunas sorpresas especiales para Ande. Una de ellas fue un picnic romántico en el Jardín de Luxemburgo, un lugar tranquilo y encantador donde pudieron relajarse, disfrutar de la naturaleza y compartir momentos íntimos. Kerem había preparado todo con esmero. Se llevaron una cesta con productos locales, como quesos, embutidos, pan fresco y frutas. También una botella de vino, copas y por supuesto, mucha felicidad. Se sentaron en el césped disfrutando del sol, del aire fresco y de la tranquilidad del jardín. Charlaron, rieron, se besaron y se sintieron más enamorados que nunca. El picnic fue un momento de desconexión, de intimidad, de conexión con la naturaleza. Otra de las sorpresas fue una sesión de fotos profesional en diferentes lugares emblemáticos de París. Querían inmortalizar su viaje y crear recuerdos duraderos. Contrataron a un fotógrafo que conocía los rincones más bonitos de la ciudad y les tomó fotos espectaculares. El fotógrafo, un profesional con experiencia, les dio indicaciones y los guió para que las fotos fueran perfectas.
Las fotos capturan su amor, su complicidad y la magia de París. Se tomaron fotos en la Torre Eiffel, en el Louvre, en Montmartre, en los Campos Elíseos. Cada foto es una obra de arte, un recuerdo precioso de su aniversario. Son realmente preciosas. Las fotos son un tesoro, un recuerdo tangible de su amor y de su viaje. A lo largo del viaje, Anne y Kerem se mostraron muy felices y enamorados. Se tomaban de la mano, se abrazaban, se besaban y se dedicaban miradas llenas de amor. Se reían, disfrutaban de cada momento y se demostraban su cariño constantemente. Su relación era un ejemplo de amor, respeto y complicidad. Se complementaban a la perfección. Kerem era el romántico, el detallista, el que siempre tenía una sorpresa preparada. Anne era la alegre, la espontánea, la que iluminaba cada momento con su sonrisa. Juntos formaban un equipo perfecto, una pareja inseparable. Pero, ¿qué sería de un aniversario en París sin un poco de compras? Anne y Kerem aprovecharon para visitar algunas tiendas de moda, perfumerías y tiendas de souvenirs. Visitaron la famosa tienda de departamentos Galeries Lafayette, un lugar impresionante con una arquitectura increíble. Compraron regalos para sus seres queridos y también se dieron algún capricho. Hay que darse gustos, ¿verdad? Se compraron ropa, accesorios, perfumes y pequeños detalles. Cada compra era una excusa para celebrar, para disfrutar, para recordar su viaje. Las compras fueron un momento de diversión, de alegría, de conexión con la ciudad. Y por supuesto, no podemos olvidar la gastronomía francesa. Anne y Kerem disfrutaron de deliciosos croissants, baguettes, crepes, macarons y otros platos típicos de la cocina francesa. Probaron vinos exquisitos, quesos y postres deliciosos. Un festín para el paladar. Exploraron los restaurantes, los cafés, las pastelerías. Degustaron cada plato, cada sabor, cada aroma. La gastronomía francesa fue un placer para sus sentidos. Se deleitaron con cada bocado, con cada sorbo, con cada momento de placer. El último día antes de regresar a casa, Anne y Kerem pasearon por el Pont des Arts, el famoso puente de los candados. Aunque los candados ya no están permitidos, disfrutaron de las vistas y recordaron todos los momentos maravillosos que habían vivido en París. Pasearon por el puente, recordaron los momentos vividos, y se prometieron volver pronto y seguir construyendo su historia de amor en la ciudad de la luz. Se detuvieron a contemplar la Torre Eiffel por última vez, sintiendo la magia de París en cada rincón. En el aeropuerto, antes de embarcar, se abrazaron, se besaron y se juraron amor eterno. Prometieron mantener viva la llama de su amor, seguir celebrando cada aniversario, y seguir construyendo su felicidad. París, con su encanto único, había sido testigo de su amor, de su compromiso, de su felicidad. Y así, llegamos al final de esta romántica aventura parisina de Anne y Kerem. ¡Qué viaje! ¡Qué historia! Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta historia de amor y magia en París. Fue un viaje increíble, lleno de emociones, sorpresas y momentos inolvidables. Pudimos ser testigos de su amor, su complicidad y de cómo París, con su encanto único, hizo que este aniversario fuera aún más especial. Hemos visto cómo exploraron la ciudad, desde los Campos Elíseos hasta Montmartre, pasando por el Louvre y el Sena. Fuimos testigos de cenas románticas, picnics en el jardín, paseos en barco y sesiones de fotos espectaculares. Y sobre todo, hemos sido testigos de un amor verdadero, sincero y lleno de felicidad. Un amor que se fortalece con el tiempo, con cada experiencia, con cada momento compartido. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad, por su apoyo y por su entusiasmo. Espero que este vídeo les haya inspirado a viajar, a amar y a disfrutar de la vida al máximo. Espero que hayan soñado con París, con el amor y con la felicidad. Ahora me encantaría saber qué les pareció el vídeo. ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Les gustaría visitar París? ¿O ya han estado allí y tienen alguna anécdota que compartir? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les gusta. Me encanta saber que ustedes también se emocionan con estas historias y que se inspiran en ellas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de mis futuras aventuras. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Au revoir. Y hasta la próxima aventura. Y recuerden, el amor y la magia existen.